Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos nuevamente. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Vamos a esperar 2 minutitos en lo que se conectan sus demás compañeros y voy presentando. Eh, Creo que ya estamos viendo, la verdad. Chicos, ¿me apoyan? A ver si se ve, cambia en sus computadoras, cambia la presentación. ¿Está en plan estratégico? Ajá, pero cambia, ahorita estoy poniendo introducción. No. Sí, está No, en la introducción. ¿así? Sí, yo sí la Solo veo. la segunda diapositiva. Ajá, Ah, objetivo, ¿se ve? Mm, Yo veo la introducción ajá, únicamente. solo introducción que dice. El pensamiento Pensamiento estratégico de estratégico, empresa. ok. Ajá. No, no cambia. Pensé que sí cambiaba, pero no, no está cambiando. Es que no me está permitiendo cambiarla. Mm, No sé por qué no me permite cambiarla. Ujú. Permítame. No, y no sé por qué. Es que hagan de cuenta, aquí ya cambió, ya se ve completa, ¿verdad? No, sigue como si estuviera revisando las diapositivas. No sé por qué no me permite. Ok, así se ve, ¿verdad? Sí, sí la alcanzan a ver bien. Sí, lo que dice introducción sí se lee bien. Es que no sé por qué no me permite dar pantalla completa. No. Bueno, vamos a comenzar. Hablábamos que la planeación estratégica pues va a ser el conjunto de acciones que deben de desarrollar o se deben de desarrollar para lograr objetivos estratégicos, es decir, alcanzar una meta. Lo que implica
perdón, pues obviamente definir y priorizar problemas que se tienen que resolver, plantear soluciones y pues obviamente determinar las responsabilidades para realizarlas. Así como pues obviamente vamos a llevar a cabo toda esta integración, estableciendo, acuérdense, pues ya lo comentábamos, un periodo de tiempo donde pues vamos a lograr llevar a cabo esta planeación estratégica. Em, Nosotros debemos de, pues obviamente, basarla o sustentarla sobre todo en un diagnóstico o una situación actual donde nuestra empresa se encuentre y vamos a definir un diagnóstico o realizar un diagnóstico de las características propiamente de nuestra empresa. Y pues en segundo lugar, pues vamos a definir hacia dónde queremos mejorar o llegar y los medios que vamos a realizar para alcanzarla. Obviamente, la situación deseada se expresa con la misión y visión de pues la institución, en este caso de salud, y los medios son las políticas, objetivos, estrategias y programas estratégicos que debemos de seguir, precisamente para que podamos llevar a cabo o lograr, pues obviamente, nuestras metas. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Dentro de los objetivos, pues vamos a dar a conocer la importancia que tiene la planeación estratégica, sobre todo cuando la utilizamos como una herramienta de cambio dentro de nuestras instituciones para, pues obviamente, fortalecer, en este caso, la gestión del cuidado, no nada más de enfermería, sino de las áreas hospitalarias o de la empresa en este caso, pues obviamente lo estamos sustentando más en un contexto más propiamente de enfermería, pero básicamente pues es fortalecer la gestión de nuestras instituciones, donde pues lo principal es lograr con los objetivos o cumplir con los objetivos, ya lo comentábamos, y a su vez, bajo esta premisa también cubrir las metas de lo que queremos o que la empresa o nuestra institución quiere llegar a lograr. Para esto, pues obviamente también es importante dentro de este plan estratégico, pues generar una programación de acciones donde resumimos sobre todo alguna problemática que nosotros detectemos y analizarla desde una herramienta como es el DAFO, también conocido, o FODA donde pues vamos a ver todas esas características que van a guiar el camino, sobre todo para llevar a cabo una buena gestión. Identificar problemas, identificar algunos contextos que nosotros vamos a poder utilizar para mejorar nuestra producción, mejorar pues obviamente nuestro desarrollo, en este caso de la institución, a fin de cumplir pues obviamente con esos objetivos. También recordemos que pues va a haber características que se van a determinar en este plan estratégico o que van a determinar este plan estratégico. Primero, pues obviamente está dirigida por altos mandos. Ujú. ¿Qué quiere decir esta parte? Es importante que la alta gerencia, hablando de las instituciones de salud, pues obviamente identifiquen las situaciones que no les permiten cumplir con esas metas, lograr esos objetivos, eh, haciendo pues obviamente un estudio, un diagnóstico de su institución para poder realizar o implementar este plan estratégico. En este caso, pues obviamente los altos mandos, que ¿quién sería, chicos? ¿Ustedes quién identificarían como altos mandos? Pues el director, Área administrador, administrativa. jefa de enfermera. Director, jefes de enfermera y jefes de piso, supervisores. Supervisores, muy bien, muy bien. Dirección, las áreas administrativas propiamente, jefes de departamentos, jefa de enfermeras, ¿no? Supervisoras, jefas de piso, ¿no? Que a final del día, ¿cuál sería su función principal? ¿Cuál creen ustedes que es la función principal de esta alta gerencia o estos altos mandos?
Pues a lo mejor aterrizar las necesidades principales, ¿no? Y Ujú. en base a las necesidades, pues programar, hacer el plan de cómo solucionar o qué es lo que se va a requerir. Ok, muy bien. ¿Quién más? La aplicación, bueno, ahora sí que de lo que estamos hablando, ¿no? Aplicar planes estratégicos ante necesidades o alguna complicación que se lleve o se ejecute en el hospital y necesite de resolución. Ya ellos entran ahí como la primera, este, ay, ¿cómo se dice? Pero es el primer contacto como para llevar a gestionar, administrar y Bien, solucionar. exacto, muy bien, muy bien. Están ustedes en lo correcto. Bueno, pues hablando de los altos mandos, o que actualmente conocemos como alta gerencia, sobre todo en las instituciones o la empresa, pues tienen diferentes actividades que realizar que son propiamente de ellos, como diseñar y aprobar la planeación estratégica precisamente de la institución. También lo que decían ustedes, hacer uso correcto de recursos tanto humanos, materiales y financieros. Obviamente en ellos está ese gran cargo, sobre todo para la distribución, la utilización, la compra de los recursos. El, nosotros les decimos, son los que básicamente mueven toda la cuestión financiera, ¿no? Ustedes lo han visto. ¿Quién se encarga de pedir el personal, por ejemplo, de médicos, enfermeras, camilleros o cualquier otro operativo que necesitemos? Nosotros como operativos, No, pues los jefes de área, ¿no? De acuerdo a las necesidades del servicio, los van muy bien, solicitando. exacto, Se ponen ¿no? de acuerdo con el jefe de recursos humanos, en este caso sería la jefa de enfermeras, a lo mejor tiene necesidad de enfermeras quirúrgicas, lo plantea con dirección y con administración. Muy bien. Sobre todo porque ustedes lo saben, en el operativo, sobre todo en instituciones, podemos ver que puede haber una, ¿cómo se podría decir? A veces o en algunas ocasiones una merma tanto de recursos humanos como materiales, ¿no? A lo mejor que se nos acaben guantes, que a lo mejor algún insumo no esté completo. Les voy a poner un ejemplo que me pasó precisamente en una cuestión gerencial. En mi clínica había reducción o más bien se nos habían acabado lo que son las suturas. Entonces, pues obviamente requeríamos de un tipo de sutura específico, en este caso dermalón, para pues poder hacer la cirugía, ¿no? Em, en algún momento, pues obviamente sí se había ya hecho la solicitud. Nosotros, pues obviamente tenemos la dispensación del recurso y obviamente pues hay una proyección de inicio para pues dotar a la institución sobre ciertos o en cierta temporalidad de lo que va a requerir, que puede ser, que puede fluctuar, ustedes lo saben. A lo mejor, no sé, para la semana, así como lo hacemos como por servicios, que diariamente pedimos una requisición, también hay una dotación de este recurso de acuerdo pues a un periodo específico. Entonces, pues se habían agotado este recurso, ¿no? Y un compañero me hace la referencia de que pues obviamente iban a parar las cirugías porque no tenían en este caso el dermalón. Sí teníamos, pero no de la medida correcta, teníamos uno muy, muy delgadito, muy fino. Obviamente no era funcional. Entonces, en algún momento se le estaba pidiendo a los familiares, pero pues sabemos que hay turnos donde pues o el familiar no lo puede encontrar, que no es lo correcto, porque para eso están los servicios, o sea, para eso se dota de dicho material. Y pues en ese momento no teníamos, ¿no? La verdad es que muy molesto, decía que pues iban a parar las cirugías, que porque
pues como no tenían el insumo, pues no iban a operar nada. Yo la verdad es que lo dejé que hablara porque hasta cierto punto su molestia está justificable, pero yo le hacía referencia a que no podemos hacer o tomar ciertas actitudes, sobre todo de a lo mejor negar el servicio, porque ahí viene otra complicación, ¿no? Yo le decía que obviamente nosotros ya lo habíamos gestionado, no nos habían dado una resolución, que obviamente es un riesgo para el paciente, eso no tenemos ninguna duda, pero no nada más es decir, no la voy a operar. Teníamos que seguir un proceso. ¿Qué proceso se imaginan ustedes que deberíamos de seguir para diferir a lo mejor esa cirugía? ¿O cómo lo hubieran hecho ustedes? Referir igual podría ser a otra unidad en donde sí tengan el recurso, o sea, pero igual también se tiene que levantar una nota en donde se informe el por qué y que no está el material, ya que se ha gestionado, pero no está el insumo suficiente para llevar a cabo. Para llevar a cabo el proceso, el procedimiento. Muy bien. ¿Quién más? Por ahí hablaba su compañera de notas. Obviamente la gestión ya la habíamos hecho nosotros desde nuestra alta gerencia, precisamente desde jefe de enfermería, jefe de cirugía, etcétera, ¿no? Pero seguíamos sin tener el recurso, que obviamente no lo dispensamos nosotros, ¿estamos de acuerdo? Para eso tenemos un administrador. Eh, Sabemos perfectamente lo que implicaba, sobre todo en cuestión del riesgo, al no cumplir con los requisitos necesarios para poder ser o utilizar o no tenerlo, ¿no? Y pues obviamente lo que conlleva en pues o el impacto que puede generar en el paciente. Y era lo que yo le comentaba. Yo le decía que estaba bien, que yo no tenía ninguna objeción, más sin embargo, tendríamos que validar la viabilidad. Primero, hacer eh, parte de, no sé, un evento adverso, ¿no? Del, Cuando nosotros diferimos una situación o en este caso una cirugía por falta de un recurso material o incluso recurso humano, se tiene que hacer un evento adverso, dado que complica la atención del paciente sin llegar, pues obviamente a una, pues a lo mejor una complicación mayor, pero se tiene que hacer referencia, que eso nos genera un impacto mayor, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que el evento adverso es una notificación que se da en una plataforma a nivel nacional donde pues se busca el por qué en algún momento se puede generar una mala práctica, un daño a un paciente y pues la intención no es la sanción, sino más bien el identificar esa posible o ese factor que está poniendo en riesgo la atención que se brinda y pues darle una solución, ¿no? Segundo, para poder diferirla, obviamente tendremos que sustentar en un expediente clínico y no nada más él, como tal también, pues obviamente en este caso, pues el cirujano, ¿no? El que derivado de la falta del insumo, pues obviamente procede a la suspensión de la cirugía, incluso evaluando el riesgo, ¿no? O bien que si en dado caso no iban a operar porque el insumo no era el adecuado, y la paciente obviamente se ponía en un riesgo, se tendría que buscar lo que su compañera acaba de decir, incluso mandarla a otra institución por la falta de insumo, que lo vemos mucho en la cuestión práctica, em, que no tienen a lo mejor el área de quirófano habilitada, que no tienen anestesio,
que es lo más común, ¿no? Que no tienen a lo mejor cirujano o que no que está cerrada su área por reconstrucción o remodelación o alguna situación, pues se busca el apoyo para, pues obviamente, darle el servicio al paciente sin interferir en su evolución y sobre todo, pues por el beneficio máximo que es la salud del paciente, ¿no? Entonces yo le explicaba que ese era el proceso. A final del día, como equipo, el respaldo en este caso, su servidora lo tenía. Yo también eh, estaba de acuerdo que a final del día, o los que nos exponemos, pues básicamente es en los que brindamos la atención directa al paciente, ¿no? Porque son a los que nos identifican, somos los que firmamos las notas, obviamente somos los que realizamos los procesos, pero al final del día teníamos que seguir con una normativa y teníamos que mejorar ese proceso de notificación y de evidenciación para, pues, mejorar y que en este caso nos dieran el insumo, ¿no? Yo le pedía que como equipo, obviamente nosotros como alta gerencia ya estábamos informados del desabasto de este insumo, pero ellos tendrían, no nada más decir no la opero, tendrían que sustentar en su nota, tanto médica como de enfermería, los riesgos que implicaba a lo mejor la utilización del recurso material que estábamos o que teníamos en ese momento para que, pues obviamente también viéramos esa protección incluso para el propio personal, ¿no? No nada más es decir, no lo hago, porque en consecuencia de no hacerlo y sustentarlo adecuadamente, podremos incurrir en un riesgo, sobre todo de no querer realizar el proceso sin identificar el por qué. Ser muy claros, era lo que yo le comentaba, ser muy claros. Al final del día, se tiene que mejorar porque el impacto directamente va al paciente, pero no nada más es decir, no la voy a operar. Tenemos que justificar y hacer una buena justificación precisamente para que nosotros como alta gerencia pues veamos el impacto que se va a generar y sobre todo evitar complicaciones con el paciente, ¿no? Por eso, este plan estratégico principalmente es dirigido por los altos mandos. Más sin embargo, pues nosotros operativos podemos también implementar o hacer, pues en este caso, referencia a esas necesidades que como empresa se pueden generar o institución en este caso y pues obviamente buscarles soluciones, ¿no? Pero aquí viene esa parte de liderazgo, esa parte también de organización, donde cuando hay una buena organización, vemos toda esta estructuración de un plan estratégico para mejorar la parte, obviamente, de la empresa en cuestión de que cuando se presentan algunas complicaciones, algunas situaciones que requieren ser atendidas, no se hagan en el momento ideal y no impacten directamente en la obstaculización de lograr, pues obviamente, sus metas, ¿no? Y cumplir, pues obviamente, con los objetivos. Entonces, de ahí que, por eso, dentro de estas características, va dirigido principalmente a los altos mandos. La cuestión organizacional es prioritaria para la implementación de este plan estratégico y, sobre todo, depende mucho del nivel organizacional, depende mucho de la visión o, en este caso, el liderazgo que tenga cada institución. No vamos lejos, ustedes incluso saben que en algún momento un mal líder genera, pues obviamente, complicaciones en las instituciones, ¿no? ¿Ustedes qué tienen, jefes o líderes? Anel, ¿qué considera que tiene, jefe o líder? Magda,
Jefe. Jefe. Así es, maestra, yo también considero que tengo jefes. Tiene jefes. Ujú. ¿Quién más? Alejandra. ¿Jefe o líder? Ay, yo creo que depende del área, porque tanto me han tocado como jefes, tanto como me han tocado líderes. Bueno, yo creo que hay de todo, pero casi siempre, como dicen las compañeras, predominan más los jefes, la verdad. Los jefes. Muy bien. En su mayoría, y vamos a verlo, ya lo han visto en esta parte, sobre todo el liderazgo, que es algo que implementamos mucho en el contexto administrativo. Em, Regularmente, por la falta de conocimiento, tenemos jefes donde, pues obviamente buscan cumplir con sus objetivos independientemente de lo que se tenga que realizar, sin visualizar que podemos mejorar el proceso siempre y cuando pues tengamos conocimiento de lo que es la parte organizacional e implementemos pues obviamente estrategias para mejorarlo y sobre todo conozcamos parte del equipo de trabajo, ¿no? Cómo se realizan los procesos, cómo podemos mejorar el funcionamiento de la institución desde la guía correcta. Y para eso también es muy importante que no nada más tengamos un liderazgo nato, sino que conozcamos de todas esas estrategias, conozcamos de todos estos contextos administrativos para poder llevar a cabo esa función, que es muy común. Muchas veces, al no conocer cómo podemos mejorar esta parte estratégica, perdón, pues obviamente cometemos muchos errores, ¿no? Y es algo que en las instituciones, pues la verdad todavía pasa mucho. Bajo también estas características, podemos establecer un marco de referencia a todas las empresas y enfrentar mayores niveles, incluso de inseguridad con respecto a otros tipos de planeación. Debemos de entender que cada institución cumple con características específicas, que podemos tener a lo mejor una influencia, pero a final del día se debe de seguir los procesos adecuadamente y sobre todo eh, también identificar que los cambios no se dan de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso tenemos periodos de tiempo, el cual pues obviamente va a garantizar la efectividad cuando se implementa el plan estratégico. Y obviamente, a su vez, debemos de cuantificar la eficacia de la utilización de este plan estratégico, porque sabemos que al ser un proceso que incluso puede ser multidinámico, en algún momento nos vamos a encontrar con algún problema que volvamos a tener que revisar, reestructurar para poder llegar a sus objetivos, o bien sobre la marcha, pues obviamente adecuarnos a las necesidades, a la problemática que se encuentra y sobre todo buscar esas estrategias que nos pueden servir desde la estructuración o podemos decir que van a ser funcionales desde la estructuración, pero ya en la aplicación vamos a o podemos encontrar algunas consideraciones que tendríamos que volver a revisar, ¿no? Y de ahí que la apertura, sobre todo, cuando realizamos esta esta planeación estratégica, la identificación, hacer un buen diagnóstico situacional desde el momento en que identificamos algunas complicaciones en lo que queremos reestructurar o mejorar el proceso para lograr efectivamente llegar a cumplir nuestras metas, puede tener algunas variabilidades, ¿no? Y tenemos que tener pues esa apertura para poder mejorarlas. Dentro de los beneficios, pues ya lo hablamos, obviamente sirve para visualizar el futuro de la organización, obviamente también nos ayuda a mejorar o tomar
mejores decisiones y aprovechar las fortalezas y oportunidades, que ahorita vamos a hablar del análisis FODA, para pues obviamente cumplir esos objetivos. Y a su vez también eliminar o disminuir las amenazas y debilidades, dada en el sentido o siempre pensando en el sentido de la misión de la empresa o institución para que ésta se pueda posicionar como un gran competidor frente a otras empresas, ¿no? ¿A quién no le agrada, a quién no le gusta que pues nos visualicen de una manera correcta, de que nosotros lleguemos a posicionar a nuestra institución como una institución buena, una institución de las mejores? Bajo esta premisa, ¿ustedes consideran que su institución es la mejor? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? ¿En qué institución trabaja? Y si es una institución de excelencia. Janet, Pues yo trabajo para el IMSS y para la Secretaría de Salud. Mm, Creo que ambos, ninguno de los dos ha alcanzado la excelencia. Mm, sí luchan, están en la lucha, pero creo que hay muchas cosas, ¿no? Que falta aterrizar, falta mucha organización. organización, A lo mejor en el lado de, por ejemplo, en el IMSS, yo lo he visto y les he dicho a mis compañeras, no entiendo por qué la gente habla pestes del IMSS y tenemos todo para ser los mejores, o sea, tenemos todos los insumos, tenemos todos los medicamentos, casi todos los ujú. servicios, y damos un servicio de, del asco, o sea, y de verdad, yo lo digo porque me ha tocado ser paciente, Ah, y ok, de verdad, muy bien. a lo mejor algo nos está fallando a la organización de ver que somos insuficientes. La verdad es que es insuficiente tanto el personal como las instalaciones y, y creo que a lo mejor si empezáramos por ahí, pues, no sé, se ponen a remodelar, por ejemplo, apenas que remodelaron la terapia y cosas. Sí, o sea, sí hacen falta, pero a lo mejor deberían de ampliar el área de urgencias. No sé, pues poner más camas, la verdad es que es insuficiente. O en la noche se supone que el número de camas o las camillas son 50, o sea, hay 90 pacientes, ¿de dónde salen los otros 40? Ok, Y eso da pie a que los pacientes se vayan hablando pestes o que nos vayamos hablando pestes, que me ha tocado estar ahí. Y pues sí. Entonces creo que eso es lo que tenemos que trabajar, o eso sería lo que tendrían que trabajar mis jefes en este caso. En el área de ISEM, pues están en la lucha, pero sí, acá sí nos hace falta mucho insumo, eh, pues también actitud, porque no tengo líderes, tengo jefes, entonces preferencias, creo que sí nos hace falta en ambos. Ninguno de los dos es excelente. es excelente. Por lo tanto, usted lo ha comentado, como paciente acudiría a esa institución de Sí he personal. atendido. Sí, O sea, que diga, ¿dónde te quieres atender? O sea, ¿dónde prefieres atenderte? en salubridad. Sería, De hecho, he sido paciente de salubridad, 2 cirugías, cole y apéndice en salubridad. ujú. Sí. Y es un poquito complejo si ustedes lo ven, porque es una institución de la cual conocemos y prácticamente formamos de ella, y al no conceptualizarla o visualizarla como una buena institución, desde ahí habla del trato que estamos ofertando, ¿no? Y digo estamos, no usted específicamente, sino todos, de la atención que se está brindando, derivado que pues no la estamos viendo como una buena institución, tanto Ujú. que preferiríamos a lo mejor optar por otro lugar de atención, ¿no? No, sí me incluyo, sí me he incluido siempre y se lo he dicho a mis compañeros, digo, es que no sé por qué somos así. O sea, porque pues yo trabajo ahí, sería malo decir, yo no me incluyo, porque yo no soy perfecta, o sea, estoy cayendo en lo mismo porque estoy ahí.
¿no? Entonces, a lo mejor porque no, a veces no queremos recibir un ingreso porque no tenemos el personal suficiente. A veces sí hemos puesto trabas en decir, ¿sabes qué? No, no lo voy a aceptar porque no me alcanza el personal. Entonces, bueno, a veces somos accesibles y decimos, bueno, pues ya mételo, pero no vemos los riesgos, ¿no? O sea, el riesgo de que es una terapia intensiva, que son pacientes críticos y que el aceptar a otro nos va a llevar más tiempo, pues sin embargo lo hemos hecho a lo mejor a veces por el paciente, a veces porque ya no te estén molestando, pero sí, mil veces prefería atenderme en salubridad, aun cuando me costó pagar los proveedores, pagar el material porque no lo hay, y sé que en el IMSS no me iba a costar nada, pero me iban a tener ahí cuánto tiempo. ¿Ok? Malos procesos que a final de cuentas, al igual que usted, que aparte que conoce y que pues obviamente se da cuenta de la situación, que identifica los problemas, los pacientes a lo mejor no en un contexto más claro, pero también lo perciben, ¿no? De ahí que las malas recomendaciones que luego escuchamos, ¿no? Inclusive así no, en el IMSS no, porque ahí matan, ¿no? O porque ahí ya no salgo, Sí, es lo que te porque la comento. atención es Yo, pésima. yo lo vi, o sea, por ese lado, ¿no? Yo dije, prefiero irme a salubridad porque aunque pague, me van a atender. No voy a pagar lo que en un hospital particular, eso está clarísimo, pero me van a atender en el momento. A lo mejor no inmediatamente, pero sí me van a atender mejor. En IMSS, definitivamente, yo dije, pues no, o sea, para empezar me van a regresar, no hay cama, me van a decir, ay, espérate. Entonces, es eso, a lo mejor yo sí lo veo con ese enfoque de decir, lo entendí, no hay camas, me voy a otro lado, pero pues si la gente que no tiene esa opción o que no tiene ese conocimiento, pues dicen, ah, es que bola de flojos, están allá adentro sentados, están echando relajo. Entonces, pues a eso se le suman muchas cosas. No saben, y pues son creencias que la gente tiene, porque no sabe cuál es la realidad de todo esto. O la vive, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una idea o más bien nos pueda compartir esa parte de por qué no encontramos a nuestra institución como una institución líder, una buena institución donde podamos llegar o atendernos? Yo creo que es por la sobrecarga de trabajo. Por ¿Ok? ejemplo, como mencionaba la compañera, a veces no es que nosotros no queramos atenderlos, pero también existe una mala administración, una mala gestión desde la parte administrativa de los hospitales, que si tú sabes que no te es suficiente el personal, uno como supervisor del turno, como jefe, debe, o sea, se supone que estás preparado para gestionar, ¿no? Para ver, bueno, tengo tantas camas, casi siempre tengo esta cantidad de pacientes y como dice la compañera, a nosotros también nos ha tocado ver supuestamente, ¿no? 50 camas y ya cuando ves casi 100 pacientes y somos 8 enfermeros, más los que están ya como de apoyo, 11 y te tocan que 8 pacientes más tus ingresos. Y yo me he puesto a pensar, cuando, bueno, y lo hemos hablado en cuestión con mis jefes, decimos, los vamos a tomar, ¿no? Porque no vamos a negar la atención, pero que quede claro que no vamos a brindar una atención de calidad, que no vamos a ser eficientes, y no es porque no queramos, sino porque no nos damos, no se va a dar el tiempo correspondiente para brindar y conocer a fondo a cada paciente. Por más que uno quiera, no da el tiempo, y menos si ya te dicen, oye, ya te llegó un ingreso, otro ingreso, y que ya pasó tu paciente a quirófano o ya pasó tu paciente a piso. Entonces, no hay una calidad de la atención y yo creo que falta también por parte, ahora sí que también tiene mucho que ver la cuestión de gobierno y cómo se va el recurso, porque existe mucho la desviación del recurso que se dan para los hospitales
¿Y a dónde va? ¿A dónde están para los insumos? ¿A dónde queda para los personal? Hay personal que me deja de ir porque no le pagan. Entonces, yo creo que son muchas cuestiones administrativas que se deben de trabajar y eso hace que las unidades porque también hablo de la mía, que no es eficiente y no es de mucho menos de excelencia, pero yo creo que deriva a mucho a quién está como al mando y cómo gestiona y administra el recurso. Que por eso decíamos que es esa parte sobre todo de pues la alta gerencia, ¿no? Que lleva en su cargo o lleva bajo su, en este caso, su gestión, esa parte de organización que debe ser adecuada para la institución, ¿no? Creo que en algún momento sí vemos toda esta parte de pues de falta de conocimiento y también esta parte de, pues, tener complicaciones para poder desarrollar una buena gestión, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Maestra, yo siento que algo muy importante, bueno, desde mi punto de vista, muy personal, es que precisamente cuando está un jefe de enfermeras o un directivo, desafortunadamente siempre son por recomendaciones o por dedazo. Y siento que el poner una persona así y que no tenga conocimientos administrativos, pues es lo que pasa, ¿no? Lo que estamos viviendo, una mala organización. Y otro punto que desde mi punto de vista, ¿verdad? Viéndolo desde mi hospital, como usted decía, es tan importante también la salud mental entre el personal de salud y tampoco se ha, nadie, bueno, al menos en mi hospital, no sé si en otros lugares sí, pero al menos en mi hospital no hay un diagnóstico, no hay un seguimiento, porque siempre sabemos que hay compañeras que sí requerimos de salud mental, ¿no? Y eso mejoraría, considero yo, que la calidad de atención hacia nuestros usuarios. Muy personal mi punto de vista, no sé si estoy bien, maestro. Claro que sí, muchas veces, gracias a lo que ustedes comentaban, la mala administración se ve impactada directamente en la atención que brindamos, ¿no? Em, Sobre todo porque muchas veces el liderazgo o más bien en este caso, gestionar los puestos administrativos van en poner a alguien, uno, que no ha cumplido o no tiene ese conocimiento para llevar a cabo esa cuestión administrativa. Les he de comentar, por ejemplo, que por alguna situación cuando yo asumí la supervisión, que no lo esperaba, que fue una cuestión donde la supervisora actual, bueno, en este caso que estaba en ese momento, pues ya no, ya quería un cambio de turno y pues obviamente ya no iba a poder estar. Se tomó la decisión de hacer pues obviamente una votación en el personal, porque la realidad es que no todos, primero quieren el puesto, en segunda, pues ya que estamos ahí, llevar a cabo esa parte de gestión administrativa que no estamos preparados o que no conocemos, pues resulta una problemática. Muchos, aunque la cuestión administrativa no es relativamente nueva, en las instituciones ahorita se le está dando mucho peso. Y algo que comentaba mi compañera, porque pues obviamente pues eligieron las compañeras que servidora fuera, me decía la supervisora que en este caso dejó el puesto, que la jefa de enfermeras le decía, dice, es que no sé si Diana pues puede hacer esa función, ¿no? O sea, estoy preocupada. Y algo que que pues obviamente uno proyecta y lo dijo ella, me lo comentó, me dice, claro que puede, o sea, y yo creo que va a desempeñar un buen papel. Primero, porque ella ya tiene los conocimientos para realizar esta cuestión administrativa. Ella ya tiene en este caso, el posgrado en la administración. Y segunda, es un personal que
ha estado de operativo y que ve también del lado de operativo y que va a tener otra visión ahora que esté del lado ya propiamente administrativo. Dice, algo que yo no tuve. Por ejemplo, yo inicié a ser supervisora jovencita, sin ningún conocimiento administrativo y sobre la marcha fui aprendiendo. Obviamente lo complementó con el estudio, pero esa era la diferencia que ella resaltaba, ¿no? Dice, hay gente que como a mí nos pusieron la supervisión, primero porque nadie más quería y era como que pues tú. Y en este caso, yo creo que va a ser un buen papel porque ella ya conoce esa parte administrativa y ella ya sabe precisamente cómo llevar a cabo toda esta cuestión de administración, ¿no? Dice que yo quisiera que a lo mejor en ese momento que yo estuve de joven, que me metieron a la supervisión porque pues obviamente me dijeron, vas, no tuve, ¿no? Y eso es muy cierto. Muchos de los cargos administrativos se emplean sin tener como que ese conocimiento o bien es como que, pues a ver si funciona, ¿no? De ahí que pongan a veces a muchos jefes, obviamente que pues están a prueba y error y que o bien no conocen el proceso administrativo, bien no identifican las áreas de oportunidad, no implementan lo que pues obviamente conocen y pues les gana el puesto, ¿no? Que para eso pues llevamos a cabo mucha intervención, sobre todo gerencial y que hoy por hoy seguimos viendo, ¿no? Persona que está casi de supervisora, de jefe de enfermeras, sin tener incluso una evaluación previa para ver si conoce cómo realizar esta función y que no nada más hablamos de, pues, a ver qué se va dando, ¿no? Y que también no se hace incluso un perfil psicológico de, pues obviamente, esa persona que va a llevar a cabo o que va a llevar la batuta de mucho personal, ¿no? Y que pueden entrar en conflictos. Algo que hablan muy comúnmente, sobre todo, es que, pues básicamente se desconoce precisamente cómo llevar ese proceso administrativo. Incluso mucha gente no tiene esa inteligencia emocional, que es otro contexto muy complejo porque el poder delegar, obviamente, responsabilidades, que es lo que generalmente tienen los altos mandos, no es sencillo. Yo, por ejemplo, le preguntaba en algún momento a un maestro, ¿qué pasa cuando tú quieres dar una indicación? Quieres, obviamente, que se haga una actividad y el personal no te responde. Hay gente que es muy renuente, hay gente que simple y sencillamente por el hecho de no querer hacerlo porque no me agrada como que me manden o que me digan lo que tengo que hacer, pongo obstáculos y nosotros lo vemos. A final del día, tenemos que saber también cómo interactuar sobre todo con el recurso humano porque muchas veces nos vamos a encontrar a ese personal que nos lleva a la contra solamente por llevarlo, ¿no? Que cuando nosotros damos una indicación, pues obviamente no la va a acatar y no la va a cumplir porque a él no le agrada que esa persona esté como jefe o supervisor, ¿no? Por ejemplo, en mi institución tenemos mucho cambio de personal de jefatura de enfermería. De verdad es preocupante porque en menos de 5 años hemos cambiado como 6 jefes de enfermeros y tenemos un problema real. A final del día puede llegar un jefe de enfermeros o enfermeras que tenga pues todo el conocimiento, pero desde cómo impacta en su proceso de interactuar con el personal, puede llegar a tener problemas, ¿no? Ustedes lo ven. Yo incluso les comentaba alguna vez a alguna compañera porque teníamos precisamente un cambio de jefa de enfermeros y me decían, no, es que van a poner a fulanita de tal y hay que quitarla. Y yo le decía, pues espérate, o sea, a final del día, ni siquiera ha empezado a trabajar para saber si efectivamente cumple con el requisito para poder llevar este liderazgo.
o llevar a cabo esta función. Y aquí podemos encontrar un problema. Claro que no es la jefa de enfermeras. ¿Quién cree que sea el problema? El personal, que no permite en este caso que ninguna persona venga a modificar lo que ellos creen que el trabajo se debe de realizar de esa manera, ¿no? Y son pocas las que duran, porque de verdad las características, sobre todo el personal, es muy complicado. Y es donde muchos nos equivocamos, sobre todo por querer generar una gestión desde casi casi la opresión, desde casi casi el de em, la autoridad, cuando primero debemos de hacer precisamente ese diagnóstico situacional, ¿no? Entonces, es muy complejo, la verdad es que también no hay cultura organizacional y no nada más hablo de la alta gerencia, ¿eh? Hablo también desde nosotros como operativos, porque muchas veces somos resistentes al cambio. A veces no permitimos que una persona que tenga una mejor idea, una mejor organización, llegue a decirnos cómo hacer las cosas, porque creemos erróneamente que lo sabemos todo. Y eso también es una realidad, ¿eh? Yo he visto incluso servicios y cargos de personal, en este caso directivos, que se enfrentan mucho a esa resistencia de cambio de propiamente el personal operativo, porque se crea una mafia derivado a que muchos años funcionaron de esa manera. Y el que llegue alguien a querer cambiar para bien una cuestión organizacional, resulta pues casi casi algo malo, ¿no? Y muchos generan pues obviamente fricción y no permiten esos cambios. Si no, vean ustedes actualmente, por ejemplo, situaciones donde quieren correr a los directivos, corren a jefes de enfermera, los evidencian en redes, donde prácticamente hacen paro, que no, ojo, no digo que no sea bueno, creo que es una parte fundamental desde las instituciones también que pidan cambios, pero siempre y cuando centrados en algo lógico. Hay gente que yo he visto que quieren cambiar a los directivos nada más porque a él no le gustó que les quitaran, por ejemplo, esa parte de checar. Y por ahí de la institución que no les voy a decir el nombre, pero habrá señales. Ustedes saben que hay una institución que durante muchos años, este, médicos no registraban su checada. Básicamente no permitían el biométrico y se salían a cualquier hora de su turno, ¿cierto? ¿No? No sé si ustedes los han identificado o los han visto o en algún momento lo vieron. Aquí, por ejemplo, vimos una institución donde los médicos no permitían que se instalara el biométrico porque ellos seguían checando con tarjeta y pues era fácil pues mi comadre me checa la tarjeta, mi compadre me checa la tarjeta, pero yo me salgo a dar mi consulta privada. Tan es así que los vemos, por ejemplo, en plazas o en restaurantes desayunando cuando en realidad deberían de estar en operativo. No sé si en sus instituciones alguna vez lo vieron o lo vivieron. Yo, por ejemplo, en la mía, recuerdo que nuestro director dijo, ya no pueden salir, porque nosotros en algún momento salíamos a lo mejor a la tienda o a lo mejor a algún lugar ahí cercanamente, pero salíamos. Y empezaron a tergiversar esa indicación porque decían que no, que el director no los dejaba salir y que era su derecho. Para empezar, obviamente está dentro de su facultad no negarles la salida, simple y sencillamente ver que tú te vas, no puedes irte, yo les decía, al Starbucks de su casa, que está súper lejos, nada más por un café, ¿no? ¿Por qué empezaron a pelear? ¿Por qué se imaginan que empezaron a pelear, chicos?
que Pues casi, porque casi ya me no los... les convino, no les Ya convino. no les conviene. Obviamente se Les salían y conviene no para sus regresaban. intereses personales. Exacto, exacto, ¿no? Y lo A mí me que... tocó ver en una Adelante. ocasión, que los médicos, bueno, no sé si fue un accidente, le tiraron agua al reloj checador, se descompuso unos cuantos días y después lo arreglaron. ¿Accidente? Yo lo dudo, ¿no? ¿Qué era lo que les decía? Ya no les convino para sus intereses. De hecho, a mí me decían, oye, vamos a hacer una recolección de firmas porque ya no queremos al director. Y yo, espérense, o sea, no. Y fue casi que llegó, ¿eh? Me digo, ¿por qué? Me dicen, no, es que ya ves, no nos deja salir. Le dije, la verdad es que yo no voy a participar, a mí no me interfiere. Yo sé que mi trabajo empieza de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Yo no tengo que salir. Le dije, obviamente para ustedes ya no les convino porque ya no se van a poder ir a tomar el cafecito casi cerca de su casa y regresar cuando les llaman. O irse a las privadas, a las cirugías privadas que luego se iban, porque obviamente tienen que estar aquí. Le dije, y no es contra la normativa, ¿eh? Porque les recuerdo que eso es abandono de servicio. Y efectivamente, ya cuando vimos esa parte, porque no se llegó a concretar, lo que el director nos decía, dice, es que yo no les dije que no pueden salir, que sí estaría dentro de una argumentación, sobre todo de reglamento y normativa, porque recordemos que si en algún momento cruzando la calle, a lo mejor yendo por el café de la esquina, ustedes sufren un accidente, ¿cómo lo justifican? ¿No? Se supone que debemos estar en resguardo o debemos estar dentro de la institución. Como tú dices, híjole, me atropellaron y quiero pasar como accidente de trabajo porque me salí por el café en la esquina. ¿Ustedes creen que aplicaría como un accidente de trabajo? No, no aplicaría, maestro. No aplica, porque al final del día, ¿cómo justificas que tú en lugar de estar en tu servicio, estás en la esquina comprando un café y que por eso tuviste un accidente? Ajá, yo les decía, son muchas cosas que no estamos viendo y que solamente estamos ante la negativa de un reglamento interno. Y eso también lo vemos en este caso, o lo van a ver ustedes desde la violencia en sus servicios. Vemos esa parte de complicación porque el llevar un liderazgo, el llevar una organización a cuestas, parecería más que pues obviamente algo que de veras, pudiera ser reconfortante, más una carga, ¿no? Yo les decía en algún momento a mis compañeros, usted no sabe lo que nosotros llevamos aquí desde adentro, o sea, la presión que nosotros también tenemos. Tan es así que yo les comentaba, y eso quédenselo en el corazón, ¿eh? Antes de que a ustedes les llamen la atención, ¿a quién creen que les llama la atención? ¿A ustedes o a mí? Como supervisora o jefa de piso. Primero Al se dirigen a supervisor. los jefes. A los jefes. Porque bajo nuestro mando y nuestra guía están ocurriendo fallas. Y dije, y eso es una realidad que no quiero dejar de lado los comentarios que ustedes dijeron, ¿eh? Muchas veces el favoritismo, la mala práctica, y hablo de mala práctica sobre todo en la cuestión de dirección. Obviamente se generan problemática que no debería de estar, ¿no? Yo les decía, de verdad, y esto es real, eso es una anécdota, cuando me decían, quédate tú de supervisora, le dije, a mí me van a odiar, chicas, me van a odiar, porque cuando tengo que dar esa normativa o cumplir esa normativa, la tengo que hacer. Y para ustedes ya no voy a ser la compañera, ya ahora voy a ser la jefa. No va de esa manera. De verdad, yo les comentaba en muchas veces, ustedes se quejan y se quejan y se quejan. Le dije, y yo tengo que lidiar
y asumirle la responsabilidad y el cargo de, en este caso que tenía 23 personas a mi cargo, y sus errores se vuelven los míos. Cuando casi por más de 20 años, 22 para ser exactos, yo me responsabilizaba de mi trabajo. Ahora me tengo que responsabilizar del suyo. Y eso es complicado. Y también interviene mucho el que no sabemos a veces delimitar lo que es la función. No entendemos que partimos de cumplir con una responsabilidad laboral, ¿no? Yo les comentaba, yo prefiero que a mí les caiga mal a 5 gentes que les caiga mal a todas, o que 5 gentes no me quieran en el puesto, que todo el personal no me quiera. Prefiero quedar bien con 18 gentes que con 5. Y muchos no lo entienden. Es complejo también. Y por eso debemos de hacer un análisis. Por eso parte de esta planeación estratégica implementa primero identificar hacia dónde queremos llegar, qué queremos cumplir, pero también ver esta parte de amenazas y debilidades que tenemos para mejorarlas, pero mejorarlas en un buen contexto. Mejorarlas con una buena dirección, con una buena implementación y pues aterrizarlas. La realidad es que desafortunadamente, chicos, no podemos cambiar esa parte del tener 90 pacientes en urgencias. Hay un mal liderazgo desde que hay una buena programación, hay una buena implementación, obviamente la atención que se brindan en las instituciones. Yo convivo y converjo con su idea que de verdad nos está sobrepasando nuestro límite de atención en muchas instituciones, que es lo peor que podemos tener. Camas insuficientes, servicios que ya no dan al 100% porque la necesidad de esa institución en base a o en función al sobrecupo es muy alta, muy, muy alta. No es posible que, como decía su compañera, tengo 50 camas y está atendiendo el doble de la capacidad y todavía les exija calidad, ¿no? Y todavía les exija resultados buenos. Y eso está impactando aquí, precisamente en el posicionamiento. Las instituciones públicas, en su gran mayoría, para el derechohabiente, para la población en general, son malas. ¿Cierto o no? Son malas, Sí. no sirven, no son buenas, tienen un pésimo servicio, tienen el pésimo personal, este, no resuelven, casi dicen, nos van a, parece que les estamos pidiendo regalada la atención, y eso lo estamos proyectando. Y eso es Doc, una, pero igual, por ejemplo, yo he visto que también hay cuestiones en cuando ingresan a pacientes, hay pacientes que a veces no ameritan el ingreso hospitalario, que a veces nada más me ha tocado ver que los ingresan los médicos, a todos los quieren meter, o está la opción de que sea algún transitorio, pero a veces nada más los ingresan y pobres pacientes están en malas condiciones que para que les terminen dando solamente paracetamol intravenoso. es lo único que Y, nos hace. ajá, entonces también uno como enfermero dice, bueno, o sea, si su situación no es tan crítica y hay posibilidad que el tratamiento lo lleve a casa, yo preferiría eso, si yo sé que no es algo tan complejo, me llevo un buen tratamiento a casa desde la comodidad de mi casa a estar viendo que un paciente está sufriendo, está en una silla, en un banco, con una bata desechable, en unas condiciones que no son adecuadas, también me pongo a valorar eso, ¿no? Digo, también es el pensamiento crítico como profesional, aprender a distinguir realmente y a priorizar al paciente, que todos lo necesitan y que no es negar la atención, pero también valorar qué paciente sí necesita un verdadero ingreso,
a la unidad hospitalaria. Mm, Por eso Estoy es de la acuerdo importancia contigo. del triage, ¿no? Al momento del ingreso del paciente. Ujú. Sí, pero no siempre aplica, porque a veces los pacientes se ponen tan pesados. Entiendo esa parte de que los médicos no deberían de hacerlo y demás, pero de verdad hay pacientes que dicen, no, es mi derecho, yo estoy pagando por mis Ujú. tragas y me quiero quedar, y prefieren quedarse ahí y no entienden, de verdad no entienden. A mí me ha tocado ver ahí pacientes y a veces hasta nos molestamos porque ya hay pacientes en espera para terapia intensiva y no pueden sacar a un paciente que está ahí porque ya va a demandar, que porque no quiere estar en piso, porque en la atención es mejor ahí en terapia intensiva y que no va a aceptar que suban a su paciente y se ponen en ese plan y van a ver al director y van a ver al administrador y no suben al paciente hasta que el paciente ya está casi por irse a casa. De verdad que a veces nos Eso falta tanta cultura como pacientes también. eso es a lo que iba. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud, chica, no tenemos cultura de salud. Y eso va también en los pacientes, ¿eh? Sí, podemos hablar, no, o podemos seguir hablando de muchas cuestiones, pero esa es una realidad. El paciente, ahora con las nuevas tecnologías, quiere saber, que se coloca casi, casi a nivel de médico de una enfermera. Porque casi hay pacientes que llegan con una exigencia y por temor. Y eso también es malo porque ahí viene el liderazgo y la buena cultura de la organización. El de que te voy a demandar porque no me quiero ir y tú me dices que no voy a ver el director y el director cede. Ahí está un mal liderazgo. Tenemos que en algún momento, en este caso, como máxima autoridad del director, también debe de ejercer esa parte de la información que el paciente debe de entender. Muchos de los compañeros es mejor pásala para que ya no esté hablando, mejor pásalo para que ya no se queje, porque aparte el paciente es grosero, el paciente es mentiroso, nos dicen muchas mentiras, se las saben, ¿eh? A mí me ha tocado, por ejemplo, pacientes que llegan, es que me siento muy mal, yo la veo bien, ¿qué es lo que tiene? Fíjese que empecé desde hace un mes, actualmente me puede decir qué es lo que tiene y yo entonces a qué viene. Es que quiero que me chequen, o sea, no sabe ni siquiera qué va. Esa parte de sobrecarga de trabajo y esa parte de sobrecupo en las instituciones también viene de la mala cultura del paciente. Ayer mismo estaba viendo, no sé si ustedes lo vieron en TikTok, una persona que se queja precisamente de un personal de enfermería, que porque no la estaba atendiendo, que fue hasta la de 1000, que no le hacían caso, que básicamente por culpa del sistema prácticamente ella estaba así. Y la paciente con obesidad mórbida, obviamente con comorbilidades, propiamente no de un día, porque estaba molesta porque la enfermera no la había cambiado y que tuvo que esperar al camillero para que la movilizara y que como esperó el camillero porque no estaba obviamente disponible cuando ella lo requiso o lo necesitó, para ella ya fue mala atención. Entonces, la verdad es que cuando está dando su testimonio, ojalá que lo puedan ver, eh, prácticamente nos responsabilizan de su mala salud. Ese paciente obviamente llegó mal, obviamente yo no estoy justificando el maltrato, ni mucho menos, pero los están bien, ¿no? Ya no permiten, o sea, y yo sé, se va a hablar de casos de necesidad, pero a final del día, el que esté mal no es por nosotros. Los pacientes que muchas veces llegan mal no es una regla, pero es porque no cuidan de su salud y cuando están en una institución propiamente hospitalaria es porque ya la necesidad fue tan grande y piensan que somos magos y que los vamos a sacar caminando bien sin ningún problema porque nada más ya llegaron al hospital, ¿no? Entonces,
Son muchas cuestiones que no permiten precisamente eso, de llevar o cumplir esa misión, porque viene la perspectiva. Mala práctica por parte del recurso humano, falta de insumos, falta de infraestructura, pero también yo aquí, en este caso, plantearía esta parte de la población que atendemos. Hoy en día estamos sufriendo un contexto social muy complejo, chicas, que es que las personas en general creen que se merecen y ya no estamos acostumbrados a tener esa parte de, ¿cómo se puede decir? De respeto, porque ya van con una exigencia grandísima. Casi, casi te truenan los dedos. Y vamos, creo que aquí todos hemos escuchado el famoso por mi tragas, ¿no? Se creen jueces y creen que pueden cuestionar todo menos la parte que les toca a ellos, que es no cuidarse. No se responsabilizan por su salud y eso también dificulta la atención desde que encontramos esa sobresaturación por personas también que no se hacen responsables de lo que le corresponde y es cuidar su salud y van con un nivel de exigencia. Por eso yo, como dice su compañera, también he visto muchos de, pues no me atiendes, pues me voy con el director y eso es una mala práctica. No debemos de permitir que las personas tengan, o en este caso los pacientes, tengan no ese poder, ni quiero que decir ese nivel de exigencia, porque va a haber gente que sí lo merita. Ayer precisamente estaba platicando con otro grupo, igual lo mismo. La falta de insumos, agredimos a los pacientes, sobre todo cuando no cumplimos con los derechos de ellos, ¿no? En decidir a quién se le da a lo mejor esa cama, cuando en realidad los dos pacientes o los pacientes tienen el derecho de recibir una atención digna, siempre y cuando se lleve el proceso adecuado, ¿no? Si no hacemos un buen triage, si el médico, porque no lo demanden, que están bien acostumbrados, pobrecitos, casi casi salen de la carrera y su idea es tener un seguro de riesgo por las posibles demandas, porque saben a lo que se enfrentan, ¿no? Y hoy es una realidad mayor. Malos procesos administrativos, obviamente ideología, idiosincrasia de la gente que ya tiene una perspectiva muy alejada de lo que es un servicio de salud, no cumplen también con los procesos, obviamente institucionales, porque se ha hecho muy evidente los derechos, pero nunca les marcan sus obligaciones. Pacientes que llegan tarde, que no cumplen con los requisitos y que todavía llegan quedando casi casi la central de enfermeras o la recepción, exigiendo una atención. Estamos viviendo esa parte de cultura donde normalizamos, aunque no lo quieran creer, los pacientes también, el maltrato al personal, desde que nos tachan de negligentes, de incompetentes, cuando yo se los digo, pasamos años estudiando y no dudo que en algún momento nos topemos con alguien así, es una realidad, pero en este caso creo que nos ha ganado la burocracia. Parte del burocratismo que se da en las instituciones públicas que no debería de ser, donde no logramos tener esa alta calidad y para lograrlo pareciera que es una lucha constante con el personal, con el derechohabiente, con la falta de educación, conocimiento, aplicación de normativa, ¿no? Que no la hacemos una realidad. Entonces, nuestro sistema de salud en general, nuestras instituciones no tuvieran esta necesidad tan compleja de implementar estrategias si en algún momento todos, pues, pudiéramos saber cómo funciona y qué es lo que me corresponde a mí hacer para, pues, recibir esta buena atención. El paciente se queja de todo, nunca es suficiente y muchas veces tiene la culpa también, porque no se apega a procesos, no se apega a indicaciones, no acude cuando tiene que acudir, va cuando ya está muy grave.
que les digo, no es una regla, pero sí se visualiza, ¿no? Entonces, contra todo esto, chicos, la alta gerencia tiene que luchar. Personal no comprometido también que no estudia. Yo les decía, no sé si ustedes se los pregunté en algún momento, ¿cuántos de nosotros hemos hecho cursos por lo menos en los últimos 6 meses? ¿Cuántos de ustedes? Últimos 6 meses que hayas hecho un curso por iniciativa propia. Sara, ¿cuántos? Yo sí he realizado por lo menos en este tiempo 4 cursos, porque existen varias plataformas que ya nos dan la facilidad de hacerlos Ujú, y muy otros bien, con AMED y otros que lo permiten que se hacen mediante de videoconferencias. muy bien. Felicidades. ¿Quién más? Sandy. Sí, yo Gracias, también, yo Magda. tengo varios. Muy bien. Enhorabuena, Anel. Janet, Magda, pónganse a pensar. Muchas veces el que hagamos un curso es porque nos obligaron. Ustedes están haciendo la diferencia, quiero decirles, porque están gestando esta parte de conocimiento que les va a servir durante toda su carrera, que les va a servir para ser excelentes profesionales y que si hoy por hoy ustedes lo llegan a percibir, no todos están en la misma, ¿eh? ¿Me escuchan cortado, chicos? Sí, ¿O ya maestra. más? De hecho, por Bien. ejemplo, el IMSS Bienestar en el año, bueno, a partir del año pasado empezó a exigirles al personal de enfermería cursos. Ellos mandan el tema y te dan una fecha estimada para entregarlo. Pero pues independientemente de eso, debemos nosotros tomar otros cursos, con temas que sean de nuestro interés o para actualizarnos. Claro, que al final del día eso nos hace, pues obviamente más, eh, ¿cómo se dice, chicos? Pues mejores profesionales, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de muchas cosas que, pues obviamente salen a relucir estas dificultades que, permítanme un segundo, me voy a conectar. Perdón, chicos, me conecté desde otro dispositivo porque estoy leyendo sus mensajes que no se escucha bien. Entonces, son cuestiones que obviamente la institución también debe de valorar. Lo que les decía, ustedes hacen la diferencia, pero la realidad es que muchos del personal operativo no entiende que el seguir capacitándonos, el seguir estudiando y actualizando es importante para la atención que brindamos, ¿no? Preferimos estancarnos o hacer esta parte de mejor hacer como que trabajo y nada más, ¿no? Porque aparte, entre más gracias, ya entre más sepa, pues más me cargan el trabajo o cuestiones así. O sea, al final del día, al ser un personal preparado también es valioso para nuestra institución porque mejoramos procesos que obviamente a lo mejor antes sabíamos que existían o tratábamos de obviamente de realizarlos, pero ahora entendemos esa parte de no nada más es hacerlo por hacerlo, sino el por qué hacer las cosas, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones que ustedes van a ver, sobre todo en esta parte de, eh, ¿cómo se dice?
de la planeación estratégica. Y para eso, pues obviamente tenemos que tener un análisis situacional, obviamente tener la misión, la visión, objetivos, valores y filosofía, planes estratégicos y tácticos, así como operativos, líneas de acción como políticas y estrategias y la organización y su estructura, que es lo que pues obviamente conlleva tener o realizar esta planeación estratégica. Porque una vez que hacemos toda esta parte, pues la implementación va a ser pues lo más factible, ¿no? Y pues obviamente hablamos del análisis FODA. Por ejemplo, hablamos de fortalezas, oportunidades que van desde los profesionales con preparación a nivel técnico, licenciatura o maestría. Muchos hospitales, no sé si ustedes lo han visto o lo sepan, pero o lo han escuchado. Actualmente, a partir del 2026, desaparece la nivelación en enfermería, en las instituciones educativas, precisamente para garantizar un nivel de preparación máximo. Entonces, es bien complicado porque, por ejemplo, ya las escuelas no van a poder nivelar, que antes lo hacíamos como con un año, año y medio o 2 años. Ahora, personal que sea enfermero general o técnico en enfermería, para poder ser licenciado tendrá que cursar nuevamente la carrera, ¿no? Entonces, sabemos, sobre todo en enfermería, porque es una de las profesiones que más requiere pues obviamente, eh, pues conocimiento, sobre todo por el nivel de cuidados y nivel de atención que brinda. Obviamente encontramos ya más licenciados eh, con posgrados, especialidades o maestrías, o incluso con doctorados, que eso hace que pues obviamente el personal en este caso los profesionales de la salud, y no nada más en enfermería, hablo ya con médicos, con especialidades o subespecialidades o incluso maestrías y doctorados, que va a potencializar a mayor conocimiento, pues obviamente mejor nivel de atención y conocimiento, así como aplicación desde sus actividades, ¿no? Profesionales con especialidad en distintas áreas, que sería lo ideal, hablando de una institución. Ustedes van a ser profesionales con especialización, que obviamente los va a posicionar en un nivel propiamente operacional, derivado de su conocimiento y de su especialidad, que va a pues desempeñar una función idealmente excelente o buena, y que pues obviamente eso va a mejorar la calidad de atención que se le brinda este, a estos pacientes, ¿no? Inclusive, en este caso, ya con la maestría, que es un posgrado también, que ustedes aspirarían a un cargo administrativo dentro de una organización, precisamente para guiar esta parte de procesos de atención que se les da a estos pacientes en un contexto de, pues obviamente siempre mejora, ¿eh? Obviamente los van a hacer más responsables, van a tener otra visión diferente, sobre todo el proceso administrativo, porque van a entender cómo funcionan estas instituciones y cómo pues tienen que implementar estrategias, acciones para pues obviamente garantizar una buena organización y obviamente derivado de eso, pues un buen funcionamiento. Van a ser profesionales o tener profesionales que con capacidad de la organización y la planificación, que dicho sea de paso, y algo siempre le he dicho, nosotros como profesionales de la salud visualizamos toda esta parte de la organización y planificación. Debemos de fungir con una ética profesional alta, o sea, precisamente implementar esa ética profesional en el contexto de salud para mejora desde, pues obviamente la percepción que tiene en este caso las personas, los derechohabientes e incluso
los mismos integrantes de la institución, ¿no? Habilidades de investigación también, habilidades para el diseño y gestión de proyectos y esta parte importante, liderazgo. Cuando nosotros nos visualizamos como un personal altamente calificado, tenemos las herramientas para liderar, para ejercer este liderazgo en beneficio, pues obviamente de nuestra organización, de nuestro equipo de trabajo, el aprovechamiento de recursos. Dentro, pues obviamente de estas oportunidades, vamos a encontrar trabajo en el sector público-privado. Muchos de nosotros podemos desarrollarnos no nada más en el ámbito público, también en el privado, obviamente siendo gestores de la cuestión organizacional. Vamos a tener esta parte de crecimiento profesional, variabilidad de capacitaciones en distintas áreas de la salud, capacitación para comunicarse con expertos de otras áreas o en otras áreas, aplicación del conocimiento en la práctica y colaboración en la elaboración de un plan de cuidado de enfermería, en caso de enfermería, o bien colaboración y elaboración de un plan estratégico, obviamente cuando asumen un cargo administrativo que es desde, pues obviamente, el desarrollo propiamente de sus actividades, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que estamos o que cumplimos con esta parte de la cuestión gerencial administrativa, eh, también tenemos que implementar esos conocimientos. Nosotros, por ejemplo, hacemos carpetas gerenciales, obviamente también hacemos planes de trabajo para llevar a cabo, pues, esta implementación de actividades que competen propiamente a cargos como jefes de servicio, supervisoras, etcétera, ¿no? O jefas de enfermeras, que no es nada sencillo, pero tampoco es tan difícil, sobre todo porque ya vamos a tener esos conocimientos, sobre todo para elaborar precisamente estos documentos, estas implementaciones, sobre todo administrativas, de las cuales pues hemos hablado, ¿no? Incluso yo les decía, hasta hablar o incluso redactar una nota informativa, saber cómo administrar los recursos, también saber gestionar esos recursos eh, cuando son necesarios, que era lo que les decía con el ejemplo de mi compañero, ¿no? Tú, está bien, es parte de la retroalimentación que nosotros hacemos. Yo le decía, yo quiero que te estés consciente y estés tranquilo porque obviamente ustedes están protegidos. Algo que decía mi jefa de enfermeras y que de verdad te da confianza, ¿eh? Enfermería está blindado, porque yo voy a hacer lo que tenga que hacer para cuidar, obviamente, a mi gremio, para, obviamente, apoyar en cuestión de las decisiones que se toman y ver la viabilidad de la implementación de los procesos con la seguridad de que nosotros estamos haciendo también una buena gestión. Y eso es algo que ustedes tienen que proyectar cuando cumplen también esta cuestión administrativa. O sea, apoyar el poder reestructurar su organización sin que la organización, hablando del recurso humano, tenga temor ante ustedes en decir o eh, proyectar algo o pedir algo, ¿no? Que es muchas veces lo que proyectamos, sobre todo cuando estamos en cargos administrativos altos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra jefa de enfermeras nos habla a la jefatura o el director nos habla a la dirección? ¿Qué pensamos? Lo primerito que pensamos, chicos, honestamente, Que nos van a regañar. que nos van a regañar, ¿no? Casi, casi de llora, ¿para qué? ¿Ahora Ah, qué hice, no? sí, que hay quejas, algo. Siempre es para algo malo. Siempre para algo malo. Tenemos esa cultura, fíjense, de verdad, tenemos esa cultura de me va a regañar, me van a llamar la atención, algo malo hice. ¿M? ¿Quién de ustedes ha recibido una felicitación?
El que les digan, te requieren ver en la jefatura, o te citen en la jefatura, pero es para agradecerles el buen trabajo que hacen. ¿Quién de ustedes? Nadie. ¿Es en serio nadie? Me pasó en mi pasantía solamente con el jefe de enfermeros y después no fue con un jefe de enfermeros, sino cuando trabajé en área COVID, un, un mayor fue el que me llamó en la sala para felicitarme. Ok, o sea, ni siquiera fue de su gremio. Pero no fue el jefe de enfermeros, él era el encargado del área médica y de los médicos, bueno, el mayor en ese entonces. Qué feo. ¿Por qué no? Qué mal. ¿Quién más? Mm, Teníamos una jefa que tenía favoritismo y con sus más allegados y no le parecía porque siempre dejaba a los pacientes, sus consentidos, no brindaban una atención adecuada y el mayor lo detectó en una ocasión y le llamó la atención. Y la agarró contra usted. Ujú, pero no fue mi culpa. El mayor entró sin vocearse y llegó. Yo estaba en mi área con mi paciente que estaba intubado y uno de CPAP y mis compañeros estaban en el teléfono del otro área con la jefa de enfermeras dentro de la sala. Sí, que tampoco va a poder tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Exactamente. De ahí en fuera nadie más. Gracias, Mac. Hoy tienen un compromiso, chicos. El ser líder es eso. Reconocer también las buenas capacidades, actitudes y aptitudes que tiene su personal. Y no es difícil, ¿eh? Porque a final del día, el liderazgo que tenemos una responsabilidad más grande, pero también es identificar esa parte. No subirse, como coloquialmente dicen, en el banquito y sentirse superior a todos. Reconocer, no sé si ustedes se los comenté, en algún momento cuando hice el rol de servicio, una compañera se acercó a mí porque yo le había dejado en un área, creo que sí se los dije, y me comentaba, me dice, ¿me castigaste? Y yo, no, a ver, pásate, siéntate, vamos a platicar. Y me decía, es que me castigaste, me mandaste a esta área, a mí no me gusta. Y yo le dije, primero, pues no te sientas como que estás castigada. La verdad es que en ti vi algo que le ganó a los demás. Yo pensando a lo mejor, y de verdad me quebré la cabeza porque yo decía, ¿con quién? Y esa era área de cuneros o donde tenemos neonatos delicados, ¿no? Yo dije, ¿en quién voy a hacer a quién voy a poner para que estos bebecitos estén bien cuidados, ¿no? ¿En quién? Obviamente todos son buenos, algunos sobresalen en un área. Y yo le decía, fíjate, yo pensé en ti porque yo no, yo dije, ¿con quién van a estar mejor cuidados que contigo? Porque conozco tu trabajo, porque sé tu potencial, porque de verdad para mí era preocupante. Yo dije, ¿en qué mejores manos les puedo dejar o puedo dejar a esos angelitos que requieren de una atención bien, bien especial? Y obviamente el contexto de la compañera cambió y de verdad lo que tuve es como un castigo, yo lo vi como una oportunidad. Yo quiero, y de verdad todos se los decía, yo quiero que primero ¿cómo se dice? Pues lo vivan, o sea, no decir no, inténtenlo. Quién sabe, desarrollamos tu potencial para a lo mejor ser especialista en áreas neonatales. Y le dije, yo no te puedo obligar, lo pudiera hacer, pero no es una cuestión de obligación, no quiero ser así. Yo nada más le dije, te pido que lo intentemos, si en algún momento vemos
que de plano no puedes, que yo sé que sí, porque obviamente eres buen profesional, pues reestructuramos, ¿te parece? Y se quedó en esa área y le gustó, ¿no? Yo incluso les comentaba muchas veces a mis compañeras, de mí no van a escuchar una grosería o un tronido de dedos o casi casi de porque yo digo, aunque tuviera la actitud o tuviera la facultad, porque al final de cuentas estamos cumpliendo para todo y estamos aquí por una función, pero sí les pido disponibilidad, este, obviamente actitud, ¿no? En algún momento yo les decía gracias porque la verdad es que su servicio está bien, se nota, ya estamos avanzando, o sea, es muy complejo, chicos, yo les voy a decir que sí, para que me van a escuchar, a lo mejor alguien va a decir, uy, no, para mí fue la peor jefa, para otros fui buena. Desafortunadamente, como hace un poco tiempo lo decía, son percepciones que muchas veces también están erradas de la realidad, ¿no? La verdad es que cuando yo dejé la supervisión, porque tuve una complicación ahí, ya no estaba tan en comunión ni del administrativo como del operativo. Este, También recibí pues comentarios buenos donde decía, de verdad, gracias por el apoyo, para mí siempre vas a seguir siendo la jefa, qué pena que ya no sigas, etcétera, ¿no? Entonces, es bien complejo, pero hoy tienen una encomienda, ¿no? Que cuando ustedes ejerzan ese liderazgo, pues obviamente vean esas oportunidades y esas fortalezas que tiene su personal y que se nos den a saber que en algún momento eso nos hace líderes. El reconocer que si bien hay personal que tiene algunas deficiencias o no tiene algunas habilidades, no por eso es personal malo. Debemos de saber también explotar esos beneficios o tener esos beneficios explotando pues obviamente su valor y habilidad y conocimiento que este personal tiene, pero desde una buena dirección, o sea, desde una buena, eh, ¿cómo se puede decir? Desde una buena integración, ¿no? Porque al final del día ustedes tienen que reconocer esta parte, sobre todo, de qué es lo que pueden mejorar. Siempre hay oportunidad para la mejora. Este, Esa es parte también del proceso administrativo, no quedarse estancado, pero en algún momento reconocer también esas debilidades que pueda tener su personal, o en este caso, el servicio, la función que ustedes están dirigiendo o en este caso lo que están llevando a cabo, lo pueden mejorar, ¿eh? Por ejemplo, si hablamos en cuestión del personal, la falta de compromiso, hay personas que tienen falta de compromiso y va mucho en pues ya no querer a lo mejor tener un agotamiento, en tener a lo mejor situaciones que sobrepasan de su actividad profesional. Y eso también se tiene que visualizar y se tiene que también pues dar una atención, ¿no? Profesionalismo o profesional desmotivado. Muchos de nosotros nos desmotivamos incluso por eso. ¿De qué sirve que yo me esfuerce tanto si ni mi paciente, si nadie ve mi esfuerzo, ¿no? Yo he escuchado esa parte mucho del personal donde dice, pues ¿para qué? De todas maneras, haga lo que haga, para todos está mal, ¿no? Barreras para el ingreso a instituciones de salud pública, por ejemplo. Hay personal que de verdad, por más que se esfuerce, no puede obtener esos beneficios laborales y ven cómo pasan y pasan otras personas y a ellos nunca les toca ese reconocimiento que va desde una mejor oportunidad laboral, desde una base. ¿Cuántos de ustedes que trabajan en el área pública tardaron años en obtener esa estabilidad laboral? Porque duraron mucho tiempo de contrato y hoy por hoy hay gente que ni tiene esa actitud ni esa aptitud para pues tener una base y por compadrazgo, por, eh, por apadrinamiento, llegan con una seguridad laboral
que a nosotros nos tardó tanto tiempo en obtener, ¿no? Y fue una lucha grandísima porque vimos mucha gente pasar a la que se le daba esa oportunidad, a nosotros nos relegaba solamente porque, pues, como no le cae bien a la jefa o al director, ¿no? Entonces, vean toda esta cuestión que también se ve, y eso es una debilidad. Hoy por hoy, IMSS Bienestar trata de eliminar esa parte de eh, apadrinamiento que antes se daba. Ya el otorgar, por ejemplo, esa seguridad laboral mediante pacificación, mediante sus restricciones, pues ya es muy visualizado. Ya, no sé ustedes, pero por ejemplo en mi institución ya no se hace tan directo. ¿Cuándo se hace tan directo? A lo mejor por la urgencia del personal, pero ese personal ya lo mandan de oficinas centrales, ya lo mandan propiamente de IMSS Bienestar y llega. Antes era más factible que si alguien iba a pedir trabajo, pues se le diera esa oportunidad. Eh, y pues era casi, casi, pues si le caía bien a la jefe de enfermeras o a la dirección, ¿no? Actualmente, pues ya procesos administrativos evalúan esta práctica y pues obviamente tratan de restringirla porque precisamente hay gente que tiene mejor capacidad o mejor habilidad para desempeñar un trabajo y el dárselo a personal que es beneficiado desde un contexto propiamente de conocerse con el jefe o algo, pues obviamente es malo, ¿no? Porque a final del día, yo no digo que todavía no pasa, sí pasa y sigue pasando, pero ya se está visualizando más. A final del día, pues que se crea un compromiso porque yo lo he visto con muchas personas, llegan recomendados y pues no se esfuerzan. Porque al final del día, pues saben que no los pueden correr porque son este primos, sobrinos, hermanos o familiares, pues del director, del administrador, ¿no? Entonces, hagan lo que hagan, ellos saben que pues en ningún momento los van a quitar, pero sabemos que los puestos no son eternos. Y en algún momento también, cuando se evalúa, obviamente, toda su cuestión de capacidades y habilidades y competencias, pues ya no va a haber quien los proteja, ¿no? Y eso se está dando más. Eh, falta de conocimientos en políticas y normas, falta de interés en capacitación continua, lo vemos también mucho personal, nos tenemos que obligar. Ya de ahí que ustedes reconozcan que muchos nos mandan esa parte del de obligatorio, curso obligatorio, ¿no? Porque nadie gestiona o más bien nadie realiza esa capacitación de manera propia, o sea, por iniciativa propia, ¿no? Falta de conocimiento, ya lo dijimos, en políticas y normas, empoderamiento de otros miembros del staff o en relación a enfermería, ¿no? Lo que decían ustedes, pues es el amigo del amigo del amigo de la jefa. Las amenazas, pues obviamente falta de reconocimiento profesional, que era lo que les decía, porque muchas veces caemos en la burocracia y en el hartazgo pues, ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras, para la jefa enfermera soy invisible. Para mi supervisora todo hago mal, ¿no? Eh, alta competitividad también hemos visto. Por ejemplo, hay instituciones, yo conozco una aquí, que precisamente hay gente que se ha quedado desafortunadamente por comodidad, por falta de, a lo mejor, recursos, por falta de tiempo, porque no nada más es porque no quieren, sino no pueden, se ha quedado con un nivel académico bajo. Hay, por ejemplo, compañeras que llevan muchos años trabajando en una institución y no han estudiado, y no porque no quieran, simple y sencillamente, pues cambia su dinámica de vida y a veces la familia la falta de dinero, los compromisos, pues nos hace que no podamos tener esa parte de poder estudiar, que ustedes lo saben, es caro y que pues obviamente a veces no se puede. O bien lo dejamos pasar. Hoy yo les he comentado a muchos, es preocupante, pero a la vez es bueno
porque es lo que se pretende en enfermería, que tengamos la alta competencia, que tengamos también la habilidad para poder hacer y realizar nuestras actividades desde un contexto profesional, ¿no? Nos van a pedir más adelante en una cuestión de obligatoriedad, yo creo, las certificaciones, obviamente también ya va a ser más pues, ¿cómo se puede decir? De autoridad, de que te pidan, por ejemplo, la capacitación continua. Hay compañeras que son muy buenas, pero por esa cuestión de no poder seguir estudiando, pues obviamente no demuestran la competencia. Yo a veces les digo, he conocido enfermeras, por ejemplo, auxiliares, que de verdad, mis respetos, yo he aprendido día a día hasta de compañeras que muchos piensan que su nivel académico no es alto, pero tienen un alto servicio de compromiso, disponibilidad, de verdad, como personas y como profesionales son muy buenos y obviamente lo que único que les falta es ese título, ese papel y generar un poquito más de conocimiento que serían un personal altamente valioso, ¿no? Pero desafortunadamente, pues a través de los años no lo pudieron realizar y pues obviamente eso podría también ser una amenaza, sobre todo por la cuestión de que no están actualizados, de que pues obviamente no siguen generando un conocimiento y se quedan estancados, sobre todo en prácticas, en actividades que pues hace muchos años funcionaban y que hoy precisamente la evidencia científica nos hace pues saber que hay otro tipo de cambios y conductas que se deben de tener, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Ingresos bajos también, obviamente. En este caso, pues obviamente cuando el personal pues no se encuentra bien remunerado, pues no siente o no se incentiva para generar un buen trabajo y eso es una realidad. Muchos de nosotros tenemos 2 o 3 trabajos porque pues obviamente la remuneración económica pues no es suficiente. Que si nos pagaran bien, pues obviamente a lo mejor nada más tendríamos un trabajo, ¿no? Yo lo veo con el personal de contrato de verdad y no es por demeritar a los camilleros, pero están casi en el mismo nivel de percepción económica que los camilleros, siendo que a los licenciados, por ejemplo, en secretaría, les exigimos mucho más, y no porque tenga algo contra mis compañeros camilleros, porque muchos han incluso también estudiado, pero no es posible que tengamos esa igualdad de ingreso, siendo que nuestras actividades, pues obviamente son mucho más de riesgo, son mucho más complejas y pues obviamente requerirían de una mejora en cuestión de el ingreso que perciben, ¿no? Y pues obviamente falta de insumos y equipos también, lo que ustedes decían, cómo brindamos calidad si al final del día no tenemos los insumos para poder realizar esas actividades. Oposición a los cambios, que era también lo que comentábamos, hay mucha gente que no quiere, en este caso, pues estudiar o no quiere implementar esta parte pues de cambio, ¿no? Porque muchos años les funciona de esa manera, el servicio funciona de esa manera, y el que llegue alguien y que diga que se tiene que cambiar, que se tiene que mejorar, pues hay una resistencia, ¿no? Incluso nada más, imagínense si es la enfermera que les cayó gordo, que no se llevan bien con ella, pero ella es jefa, pues nada más porque no me cae bien, yo no lo hago, ¿no? Y hay así posturas. Recorte de programas sociales también. Ustedes saben que la modificación, en este caso de recursos, puede también darse desde el recorte incluso del presupuesto. También en cuestión del sector salud, que estamos por debajo del presupuesto y eso se evidencia, lo que les comentaba, que hay veces que medio año ya nos gastamos el presupuesto que estaba proyectado para un año y debemos de organizarlo muy adecuadamente, ¿no? Y a veces no identificamos esas fallas, sobre todo en los recursos que nosotros estamos o de los cuales nos han dotado y que pues obviamente ya no nos alcanza, ¿no?
y eso también es una problemática. Entonces, todo esto, pues obviamente genera que cuando nosotros analizamos esta situación, eh, como ejemplo de lo que estamos hablando del plan estratégico, identificamos estas debilidades, podemos generar pues un plan de mejora. ¿Qué es lo que estoy viendo que nos está faltando? Hoy analizamos muchos puntos, esa parte de capacitación del personal, liderazgo, falta de adecuación o cultura, en este caso del paciente también, de la población. Por eso se está dando mucho esta implementación, sobre todo se está apostando mucho a primer nivel, enseñando a la población que debe de cuidarse, que debe de, obviamente, también ver por su salud es importante. Y eso va a generar pues cultura de salud y que pues se va a ver impactado. Si la población conociera de los riesgos que tiene cuando no se cuida, cuando no acuda a una cuestión de atención en el momento adecuado que empieza con procesos patológicos, pues los vamos a encontrar ya en hospitales abarrotados con pacientes que pues ya tienen enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y que la implementación también va en esta parte de identificar qué es lo que nos está fallando para tener esa proyección directa en cuestión de la mejora de la calidad de los servicios, pero viendo todas sus directrices, o sea, no nada más en lo que me faltó como recurso humano, me faltó como recurso económico, sino también analizando la población que estoy atendiendo, eh, el impacto que quiero generar y cómo puedo, en este caso, también implementar acciones para mejorar estos procesos de salud y que estos pacientes que lo hemos platicado llegan muchas veces a nuestras instituciones ya mal, con un contexto propiamente de salud alterado, donde exigen precisamente esa atención sin saber parte de su responsabilidad, ¿no? Y eso lo podemos también nosotros visualizar y también lo podemos ver, qué es las estrategias que vamos a implementar, sobre todo para mejorar este análisis que hacemos desde el diagnóstico situacional, implementación del análisis FODA y sobre todo generar precisamente esta cuestión de planeación estratégica para pues mejorar la calidad de nuestra institución y obviamente el servicio a fin de cumplir metas y lograr nuestros objetivos, ¿no? ¿Dudas, chicas? ¿Algún comentario? No, maestra. No, Ándale, muy bien, ninguna. muchas gracias. Chicas, No, hoy maestra, es, gracias. muchas gracias a ustedes. Hoy es nuestra última sesión. Vamos a hacer un pequeño examen. Obviamente se los voy a dejar en la plataforma. Más bien les voy a pasar el link para que ustedes puedan realizarlo. No se me estresen, yo siempre les he dicho, no se me preocupen. Vamos a ver esa parte de, pues, sobre todo identificar algunos puntos claves de lo que es la planeación estratégica. Si me lo permiten, el día de mañana ya lo tendrán. Se los paso en su chat porque ahorita estoy este, teniendo un problema con mi computadora y se los paso, ¿les parece? Es un cuestionario, un examen como tal, sencillito, Sí, ¿sí? está bien. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Algún comentario? No, maestra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, También maestra, les, ninguna. también les voy a pasar las presentaciones para que ustedes las tengan y obviamente puedan generar esa retroalimentación, ¿vale? Gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Pues agradecidas, sobre todo por el compromiso y sobre todo por este entusiasmo y esa participación que ustedes ejercen en cada sesión. De verdad, muchas, muchas gracias. Y pues nos seguimos viendo. Gracias, Gracias, maestra, muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, chicas. Descansen las que están trabajando. Bonita guardia.
Cuídense mucho. Gracias.